El día de hoy los estamos acompañando el profesor Santier Mosquera y quien les habla, el profesor César Rodríguez. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? ¿Son tan amables? Confirmado, profe. Buenas noches para todos, estimados estudiantes. Muchas Sí, gracias, señor, profe. confirmado. Perfecto. Bueno, esta es la segunda webconferencia de la fase en la que nos encontramos, programada para hoy martes 25 de marzo a las 7 de la noche a través de Teams. La estructura de esta presentación, un resumen de lo que vamos a ver esta noche, es un pequeño resumen de la web anterior, teoría que tiene que ver con la diferencia de medias, diferencia de proporciones, ANOVA. Luego veremos un ejercicio y al final el profe Santier nos estará acompañando con los ejemplos en la plantilla. ¿Listo? Entonces, a manera de información, recordemos que esta tarea comenzó el pasado 17 de marzo y finaliza el 13 de abril. Esto que estamos hablando en este momento, pues ya lo habíamos tocado en la web de hace 8 días. Recordar que esta actividad es individual, ¿cierto? Y consta de 110 puntos, ¿vale? Importante. En esta parte sí quiero hacer una, recalcar esta parte. Por favor, apreciados estudiantes, tengan muy en cuenta cuando suben sus aportes y especialmente cuando vayan a subir la actividad totalmente desarrollada, la forma en la que marcan el archivo, ¿vale? Esto nos facilita a nosotros muchísimo al momento de calificar. ¿Listo? Ahí pueden ver en la parte inferior izquierda una manera, la manera correcta de que ustedes marquen el archivo. Allá aparece grupo 21, guión al piso, Rafael, guión al piso, Gaitán, estudiante 1.zip, ¿sí? Esta es la recomendación que le hacemos, ¿vale? Dependiendo de su grupo, ¿cierto? Dependiendo del estudiante que haya escogido, ¿verdad? Así marcar el archivo. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Hago énfasis porque a veces simplemente dice actividad 1 o el archivo se llama inferencia estadística y en el momento de que nosotros calificamos, algunos tutores lo que hacemos es descargar los archivos, ¿cierto? Y comenzar a calificar uno por uno. Y cuando no tienen el nombre, nos hacen que invirtamos mucho más tiempo del necesario para la calificación, porque luego nos toca ir, buscar de quién es el archivo, bueno, en fin. Entonces, recomendación, por favor, marcar el archivo, ¿cierto? El archivo que ustedes van a subir, como lo están viendo en este momento en la presentación. ¿Listo? Recuerden que el informe debe tener una portada, la prueba de hipótesis para la media, para la proporción, prueba de hipótesis para diferencia de medias, para la diferencia de la proporción, el enlace del video, ¿cierto? Las referencias bibliográficas. Recuerden, por favor, que estas referencias deben ir en normas APA, ¿sí? Y otra recomendación muy importante que se vio mucho en mi caso en la calificación de la fase anterior. Hay estudiantes que están poniendo como referencias bibliográficas enlaces de videos. Esas no son referencias bibliográficas. Hay estudiantes que ponen como referencias bibliográficas los CIPAs que hacen con su tutor, los enlaces de las webconferencias que nosotros les compartimos. Esas no son referencias bibliográficas. ¿Listo? Tengan muy en cuenta esa partecita. ¿Listo? Recuerden que en esta ocasión, pues deben tener unos notebook, unos libros de notas con los códigos Python, ¿cierto? Los códigos Python para la ANOVA, ¿verdad? Listo, importante, como en esta tarea ustedes deben subir tanto la plantilla de Excel como los notebook, ¿cierto? Los libros de notas. Entonces, deben subirlo en un archivo comprimido, ¿cierto? Un archivo .zip, ¿vale? Cuando ustedes suben eso en el entorno correspondiente, pues nosotros simplemente descargamos ese archivo al momento de que lo vayamos a calificar, lo descomprimimos y allí deben estar todos los archivos que hagan referencia a la fase en la que nos encontramos. ¿Listo? Estas son recomendaciones. Miren cómo, por ejemplo, Profe, allí en ¿puede pantalla, mostrar la diapositiva anterior, por favor? a ver, ¿está? Señor, gracias. ¿Listo? Listo. Vale.
Bueno, como les estaba comentando, aquí en esta parte ustedes pueden ver un ejemplo de cómo marcar los dos archivos que ustedes van a subir. Des en cuenta que la plantilla tiene como extensión .xlsx, ¿cierto? En Excel. Y los notebooks deben tener extensión IPYNB, ¿cierto? Porque estos vienen en un código Python, ¿verdad? Nuevamente, se recalca el inicio y el final de esta fase, ¿verdad? Y mucho énfasis estamos haciendo en la marcación de los archivos que suben. Hay compañeros que tienen más de 200 estudiantes a quienes calificar y créanme cuando les digo que cuando ustedes marcan bien el archivo, nos ahorran muchísimo tiempo al momento de que estemos en ese proceso. ¿Listo? Un panorama general, ¿cierto? En estadística inferencial podemos hacer estimaciones y pruebas de hipótesis, ¿cierto? En las estimaciones, lo que ven en la parte izquierda, hay estimación puntual y por intervalos de confianza, ¿cierto? Y allí pruebas de hipótesis, las que ven a mano derecha, hay paramétricas y no paramétricas. Des en cuenta que están encerradas en un recuadro rojo las pruebas que estamos estudiando en este momento, ¿sí? Aquí es donde nos encontramos. Allí en ese recuadro rojo son las pruebas que nosotros estamos llevando a cabo para probar hipótesis, ¿cierto? Recordemos que para calcular la prueba de hipótesis comenzamos con identificar y plantearla, ¿cierto? Luego elegimos el nivel de significancia, ¿verdad? Luego vamos y identificamos el estadístico de prueba, formulamos la regla de decisión, tomamos la decisión, allí es donde nosotros después de haber aplicado, ¿cierto? Todo el estadístico y haciendo las pruebas respectivas, cuando llegamos ahí a la toma de la decisión, decimos si rechazamos o no H0, también que es conocida como la hipótesis nula. Y luego de ello, sacamos la conclusión. Es muy importante en estadística sacar una conclusión porque precisamente para eso efectuamos todos esos estudios que estamos viendo en esta fase, ¿cierto? Para poder decir, ¿cierto? ¿Qué decisión tomé y por qué? ¿Cierto? Las pruebas de hipótesis, ¿cierto? Ya esto lo habíamos mirado en la web anterior. Ahí están divididas en tres. A la izquierda encontramos la unilateral izquierda, en la parte del centro la unilateral derecha y en la parte derecha la prueba bilateral, ¿cierto? Des en cuenta que en cada campana hay una zona de rechazo y zona de no rechazo, ¿cierto? Cuando nosotros calculamos el estadístico, lo comparamos, ¿cierto? Lo comparamos con el Z teórico y miramos si rechazamos o no la hipótesis nula, es decir, H0, ¿cierto? Para la unilateral izquierda decimos, des en cuenta que aparece H0 es igual a mu igual a 3 y la alterna es que mu es menor que 3. En la prueba unilateral derecha tenemos como hipótesis nula que mu es igual a 3 y la hipótesis alterna es que mu es mayor que 3, ¿verdad? Y en la bilateral, ¿cierto? Miramos que H0 es mu igual a 3 y la alterna es que mu es diferente de 3. ¿Listo? Ten en cuenta que en cada una de ellas la hipótesis alterna cambia dependiendo, ¿cierto? De la prueba que yo esté haciendo, si es izquierda, derecha o bilateral, ¿cierto? Si es izquierda es menor, si es derecha es mayor y si es bilateral es diferente. Hablo de la hipótesis alterna. Listo, en este caso, esta web va a estar dedicada a las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias y diferencia de proporciones. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar el estadístico Z-prueba, el que están viendo ustedes en este momento en pantalla, ¿cierto? Dice, ahí tenemos una fórmula y en la parte derecha me especifican cada una de ellas, donde X sub I barra es la media de la muestra, ¿cierto? Donde mu sub I es la media de la población, ¿cierto? Sigma al cuadrado es la varianza de la población y n sub I es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Ten en cuenta que en la parte de abajo están planteadas las hipótesis. Dice hipótesis nula. H0 es que mu sub 1 es igual a mu sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia entre las medias de las poblaciones. ¿Cuál sería la alterna?
En ese caso tendríamos 3 alternas, ¿cierto? Porque eso depende de si estoy haciendo una unilateral derecha, izquierda, ¿cierto? O una bilateral, ¿cierto? Entonces la alternativa puede ser mu distinto de mu1 distinto de mu2, o que mu1 es mayor que mu2, o que mu1 es menor que mu sub 2. Esto, ¿cómo hago para definirlo? Depende de qué tipo de prueba, como les estaba comentando, esté haciendo, ¿vale? Aquí en este caso, ¿cómo decidir sobre H0? Démonos cuenta que tenemos algo muy parecido en lo que teníamos en la diapositiva anterior, simplemente que en la parte de arriba de cada una de los gráficos aparece en la parte azul la diferencia para las medias y en la parte naranja la diferencia para las proporciones en cada una de las pruebas. Y en cada una está definida, ¿cierto?, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Por ejemplo, para la imagen o el gráfico que estamos viendo en la parte izquierda, la diferencia de medias dice H0 es que mu1 es igual a mu sub 2, ¿cierto? Y la alterna me está diciendo que mu sub 1 es menor a mu sub 2, ¿cierto? Para la proporción, ¿cierto? Para la proporción me está diciendo que phi es igual a pi sub 2 o que pi sub 1 es diferente a pi sub 2, ¿cierto? Hipótesis alternativa, hipótesis nula. Recuerden que cuando el alfa me cae en la zona sombreada, es decir, en la parte izquierda de la estrellita amarilla que ustedes ven ahí, la zona sombreada en azul, rechazamos H0, ¿cierto? Y cuando cae en la parte blanca de la campana, ¿cierto? Es que no se rechaza. Asimismo funciona para el gráfico que tenemos a la mitad y en el que tenemos en la derecha, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que siempre esa va a ser nuestra referencia. Cuando caiga en la zona sombreada, vamos a rechazar, y cuando caiga en la zona blanca es de no rechazo, ¿cierto? ¿Cómo sé yo con cada una que estoy trabajando? Recuerde que una es unilateral izquierda, otra derecha y la última es bilateral. ¿Listo? ¿Qué es la ANOVA? Aquí es donde ya entra un concepto también nuevo que es ANOVA. El ANOVA es un análisis de varianza, ¿listo? Se utiliza para comparar las medias de 3 o más grupos para determinar si son significativamente diferentes, ¿listo? Esa es la ANOVA que nosotros vamos a trabajar. Hay varios tipos de ANOVA. Está la ANOVA de un factor, que compara un factor con varios niveles. Está ANOVA de 2 factores, que estudia el impacto de 2 factores al mismo tiempo, y también existe la ANOVA de medidas repetidas para comparar datos medidos en mismos sujetos varias veces. ¿Listo? Aquí simplemente estamos mencionando otros tipos de ANOVA que existen también. Interpretación de la tabla ANOVA. Mucho cuidado con esto. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la hipótesis nula? En la hipótesis nula vamos a decir, todas las medias de los grupos son iguales, ¿cierto? La hipótesis alternativa, ¿cierto? Va a ser al menos una de las medias de los grupos son diferentes. ¿Listo? El valor P. Recuerden que siempre estamos trabajando con el valor P. Se calcula a partir del estadístico F y los grados de libertad. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, por ejemplo, vamos a suponer que es de 0.05 el nivel de significancia, si es menor, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe al menos una diferencia significativa entre las medias de los grupos. ¿Listo? Esto es una forma de interpretar la tabla ANOVA. ¿Vale? Aquí tenemos la distribución F de la que nos habla, ¿cierto? De la que nos habla la interpretación. Dense cuenta que el valor P se compara con el estadístico F. Y aquí tenemos el estadístico F, ¿cierto? Si sale en la zona que aparece en rojo, zona de rechazo, ¿verdad? Y si está por debajo de la campana en la zona blanca, es la zona de aceptación. Entonces, rechazamos H0 si F calculado es mayor que el F crítico. ¿Listo? Con esta distribución es con la que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo para aterrizar un poquito la teoría que hemos visto. Por favor, les encargo el micrófono, ¿son tan amables? Vamos a ver un ejemplo donde vamos a aterrizar un poco
la teoría que acabamos de ver. Mucha atención con lo que vamos a estar aquí leyendo, por favor. Supongamos que tenemos los siguientes datos de rendimiento académico, calificaciones para 3 grupos de estudiantes, cada uno usando un método de enseñanza diferente, ¿cierto? Tenemos al método A, que es el grupo 1, con el método B trabaja el grupo 2 y con el método C, el grupo 3. ¿Listo? Cada grupo tiene un número similar de estudiantes y las calificaciones obtenidas en una evaluación final fueron las siguientes. Tengan en cuenta, por favor, estos datos que vamos a ver aquí. Con el método A, obtuvieron calificaciones de 85, 88, 90, 87 y 85. En el método B, 78, 82, 84, 81 y 79. Y en el método C, 92, 94, 89, 90 y 93. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que tenemos las calificaciones de cada uno de los grupos según el método. ¿Listo? Entonces, la pregunta que queremos responder con la NOVA es, ¿hay diferencias significativas en el rendimiento académico entre los tres métodos de enseñanza? Ojo, esa es la pregunta que nos estamos haciendo y la vamos a responder a través de la NOVA, ¿cierto? ¿Hay diferencias significativas en el rendimiento académico entre los 3 métodos de enseñanza? Entonces, el paso 2, ¿cuál viene siendo? Las hipótesis, formular las hipótesis. Entonces, voy a decir hipótesis nula. Las medias de los 3 grupos, es decir, de los métodos A, B y C, son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay diferencia significativa entre los métodos, ¿cierto? Ahí aparece en la parte de abajo el lenguaje simbólico. H0 es que mu sub A, mu sub A menos mu sub B menos mu sub C, cada uno de los métodos. Hipótesis alternativa o alternativa o H1, al menos una de las medias es diferente, lo que sugiere que el método de enseñanza influye en el rendimiento académico. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que a partir de la pregunta que nos proponen, ¿cierto? Yo construyo la hipótesis nula y la hipótesis alterna, H0 y H1. Mucho cuidado que H0 siempre va a ser, la hipótesis nula siempre va a ser que las medias son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay diferencias significativas. ¿Listo? Para nuestro caso, cuando estemos trabajando esto, H0 siempre va a ser que las medias son iguales. Por lo tanto, la alternativa o H1 es que al menos una sea diferente. ¿Sí? Den cuenta que aquí estamos trabajando 3 grupos. No necesariamente tiene que ser que los 3 sean diferentes, que las 3 medias sean diferentes. Con una sola que sea distinta, basta. ¿Listo? Entonces decimos que la ANOVA utiliza 2 fuentes de variabilidad para determinar si las diferencias entre las medias de los grupos son significativas, ¿cierto? Primero, variabilidad entre grupos y segundo, variabilidad dentro de los grupos. ¿Listo? En la variabilidad entre grupos, es decir, cuán diferentes son las medias de cada grupo. ¿De cuáles grupos? De los grupos A, B y C. Recuerden que cada grupo tiene una cantidad de estudiantes y una nota, ¿cierto? La segunda variabilidad es dentro de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuán dispersos están los datos dentro de cada grupo? Variabilidad interna, ¿sí? Entonces el cálculo de la ANOVA se realiza con la fórmula del estadístico F así. Variabilidad entre grupos dividido en variabilidad dentro de los grupos. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Los pasos a seguir son los siguientes. Vamos a calcular la media de cada grupo. Recuerden que son 3 grupos, ¿cierto? Los que trabajan con el método A, con el método B y con el método C. Se calcula la media. La media es la suma de las calificaciones divididas entre 5. Recuerden que cada una, para nuestro ejemplo, cada uno de los grupos, en cada uno habían 5 notas, ¿cierto? Entonces tenemos que la media para el grupo A es de 87, la media para el grupo B es de 80.8 y para el grupo C es de 91.6. ¿Listo? Eso que está allí en el paso 1, es la media de cada uno de los grupos. En el paso 2 vamos a calcular la media general de todas las observaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a coger todas las notas del grupo A, B y C, las voy a sumar y las voy a dividir entre 15, porque recuerden que cada grupo
o tiene 5 estudiantes, 5 estudiantes. Sumando los 3 me da 15, ¿cierto? La media general es de 86.47. ¿Listo? Tercer paso, suma de cuadrados entre grupos. Mide la variación de las medias de los grupos respecto a la media general. Des en cuenta ya el primero que aparece, SSB, ¿cierto? Ese SSB es el número de estudiantes, ¿cierto? NA, el número de estudiantes de ese grupo, multiplicado por la primera observación menos la media general elevada al cuadrado. Y luego la segunda observación, ¿cierto? N sub B por la media de B menos la media general elevada al cuadrado. Entonces, reemplazando lo que tenemos ahí, des en cuenta, en ese SB es igual a 5 por 87 menos 86.45 al cuadrado, ¿cierto? Más 5 por 80.08 menos 86.47 al cuadrado, más 5 por 91.6 menos 86.47 al cuadrado. ¿Sí? Démonos cuenta que el primero que aparece es del grupo A, el segundo es del grupo B y el tercero es del grupo C, ¿cierto? Haciendo todas las operaciones, haciendo la resta de cada paréntesis, luego el resultado lo elevamos al cuadrado y multiplicándolo por 5 y haciendo todo, me da que la SSB es 293.7335. ¿Listo? La suma de cuadrados entre los grupos me da 293.7335. ¿Listo? Luego de eso, el cuarto paso es la suma de cuadrados dentro de los grupos. Desen cuenta que aquí fue la suma de cuadrado entre los grupos, ¿cierto? Entre los grupos. Ahora es la suma de cuadrado dentro de los grupos. Se calcula de una manera muy parecida, ¿cierto? Hacemos para el grupo A, para el grupo B y para el grupo C. Para cada uno hacemos los cálculos. Entonces, des en cuenta que para el grupo A está 85, que es la primera observación, le restan la media que es 87 y lo elevan al cuadrado. Más 88, que es la segunda observación del método A, menos la media y la elevan al cuadrado. Luego más 90, que es la tercera observación, le restan 87, que es la media, y la elevan al cuadrado. Y así sucesivamente lo hacen con el método A, método B y método C. ¿Cierto? Entonces, luego de ello, ¿verdad? Luego de ello lo que hacen es sumar cada uno de la suma de cuadrados. Para el método A dio 8, para el método B dio 16.8 y para el C 14.8. Entonces, esa suma de cuadrados, SSW fue 18 más 16.8 más 14.8 que dio 39.6. ¿Listo? Luego de ello se calcula los grados de libertad y los grados de libertad se tienen que calcular entre los grupos y dentro de los grupos. Ten en cuenta que para los grados de libertad entre grupos va a ser K-1, ¿cierto? Donde K es la cantidad de grupos. En este caso, ¿cuántos grupos son? Método A, B y C, 3, ¿cierto? K-1, sería 3 menos 1, quedaría 2, lo que quiere decir que los grados de libertad entre los grupos va a ser de 2 y para dentro de los grupos va a ser N mayúscula menos K. N mayúscula son toda la población, es decir, que son 15. Recuerden que cada uno tenemos 3 grupos y en cada grupo hay 5 estudiantes. Eso quiere decir que tenemos 15 en total, ¿cierto? Entonces, a n mayúscula le restamos k, ¿cierto? Y sabemos que k son los 3 grupos. 15 menos 3 queda 12. Entonces, tenemos los grados de libertad de 2, que es entre los grupos, y de 12 dentro de los grupos. ¿Listo? Entonces, ya con estos cálculos que acabamos de hacer, la suma de los cuadrados para los grupos, dentro de los grupos, los grados de libertad, calculamos el valor de f, ¿cierto? Entonces, Profe, K no era igual a 2. señor, K no nos daba 2 porque está usando 3. 15 menos 3. No sería 15 menos 15 menos 3 porque K es la cantidad de grupos. Grupo A, B y C. Ok, ¿Sí? listo, entendido. Sí, señor. ¿Sí? Este es para calcular los grados de libertad
Dentro de los grupos, esa es la fórmula, ¿cierto? Y para entre los grupos es la que aparece arriba, K-1. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, ya teniendo los cálculos, ¿cierto? Entonces, media cuadrática entre grupos, ¿cierto? Media cuadrática es coger el 293.73 que encontramos por allá al principio, ¿cierto? Dividido entre 2, ¿verdad? Eso nos da 146.83 y la media cuadrática dentro de los grupos, ¿cierto? Que es 39.6 que acabamos de encontrar dividido 12, da 3.3, ¿cierto? Entonces, haciendo la división de esos dos números que acabamos de encontrar, 146.86 sobre 3.3, eso da aproximadamente, el F nos da aproximadamente 44.5, ¿cierto? 44.5. Ya como tenemos el F, pues vamos a hacer la interpretación de esos resultados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Comparar el F obtenido con el F crítico, ¿listo? Y para ello lo vamos a hacer con un alfa de 0.05, ¿cierto? Y los grados de libertad 2 y 12, ¿listo? Entonces, supongamos que el valor crítico de F para estos grados de libertad es aproximadamente 3.88. Vamos a hacer esa suposición, ¿cierto? Como F me dio 44.5, es mucho mayor que 3.88. Entonces, cuando F es mayor, ¿cierto? Eh, para nuestro alfa de 0.5, ¿cierto? Que nos dio 3.88, rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto? Por ser mayor. Si el F hubiese sido menor, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, nuestro quinto paso es la conclusión, ¿cierto? Entonces, existe evidencia suficiente para concluir que hay diferencias significativas en el rendimiento académico entre los tres métodos de enseñanza. Al menos uno de los métodos es diferente al resto, lo que sugiere que el método de enseñanza influye significativamente en el rendimiento de los estudiantes. ¿Listo? Em, Quiero hacerles también la aclaración que aquí estamos haciendo un ejemplo de una NOA de manera teórica, ¿cierto? Ya ahorita más adelante cuando estemos en la plantilla con el profesor Santier, él nos va a explicar un poquito, va a ser un poco más práctico poder entender todo esto que les estoy compartiendo en este momento, ¿sí? Entonces, muchachos, no sé si con respecto a lo que les acabo de comenzar hay alguna pregunta. Con mucho gusto. Sí, profesor, ¿por qué la suposición de 388? Se cogió un valor arbitrario para poder definir si rechazamos o no rechazamos. Por eso es una suposición. ¿Sí? Había podido coger cualquier otro valor. ¿Sí? Por eso Pero ya ha decimos podido que coger, por ejemplo, 30 o 40. sí, sí, porque es una suposición. En este caso yo tomé un valor, ¿cierto? Por eso dice, supongamos que el valor de F crítico para los grados de libertad es aproximadamente 3.88. Si yo hubiera dicho 10.5, de todas maneras, 45.5 seguiría siendo mayor, ¿cierto? Ya, ok. Que 10.5. Pero es un valor arbitrario que escogemos, ¿cierto? Para en la práctica aquí para explicarles a ustedes, mirar si rechazamos o no la hipótesis nula. ¿Listo? Ok, listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta relacionada a lo que les acabo de exponer, compañeros? Profe Santier. Profe César, estimados estudiantes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Profe César, por favor, me habilita para compartir pantalla. Gracias. Profe, ¿no puede compartir en este momento? No, no me deja, dice que solo los organizadores. Espere, profe, porque yo lo había puesto como organizador. Regáleme un momento, por favor. Ok. Profe, verifique, por favor, si ya puede compartir Perfecto, pantalla. ya puedo compartir, entonces Listo, voy a profe. compartirles.
toda la pantalla. Muchas gracias, profe César. Un saludo cordial, estimados estudiantes unadistas. Aquí gracias por la oportunidad. Aquí les voy a compartir toda la pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias, profe César. Muy bien, entonces, ya la parte práctica, como para poder considerar y comprender un poco más toda la teoría explicada muy bien por el profesor César, lo que debemos hacer es realizar esas prácticas en los notebooks. Esos notebooks que vamos a encontrar, que están en los foros y que fueron compartidos por cada uno de sus tutores, vamos a mirar cómo los subimos en Google Colab y cómo los utilizamos. Bueno, lo primero que hay que hacer es entrar a Google y escribir Colabs. Colabs es una abreviatura que básicamente lo que representa es un trabajo colaborativo para desarrollar proyectos. Y ese Google Colab, lo que hacemos es hacer clic, ingresamos donde dice, en la casilla que dice abrir Colab. Una vez ingresemos a esa casilla, oígase bien, vamos a hacer clic en la parte inferior izquierda que dice subir. ¿Qué es lo que vamos a subir? Pues vamos a descargar cada una de las plantillas y cada uno de los notebooks o los cuadernos que nosotros tenemos de Python, donde dice, por ejemplo, anexo 2, anexo 3 y anexo 4. En primer lugar, vamos a cargar el que dice anexo 2, diferencia de medias. Lo arrastramos o en su efecto le damos a explorar y lo subimos. Una vez estemos allí en nuestro cuaderno o notebook de Python, y no les expliqué básicamente qué era Python, que es un lenguaje de programación que es bastante, en cierta forma, amigable y más práctico para temas estadísticos o matemáticos. Así que es el que se está utilizando en vez de utilizar JavaScript o cualquier otro tipo de programación. ¿Por qué utilizar Google Colabs? Porque trabajamos en la nube, es mucho más fácil, mucho más práctico que ustedes puedan trabajar en la nube y al final se va a generar un archivo en formato IPINB, que es el que vamos a descargar y vamos a guardar para tener en cuenta dentro de nuestras actividades. Otra de las bondades o ventajas de trabajar con Google Colabs es que tenemos un servidor muy potente, el cual lo único que necesitamos es ingresar a nuestro correo institucional. Entonces, gracias al correo institucional podemos tener el acceso a trabajar en Google Colabs. A diferencia de descargar herramientas como Spider o utilizar Visual Studio Code, que también podemos utilizarlo, pero eso sí requiere que la tengamos instalado en nuestro sistema operativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer doble clic una vez ingresemos para poder escribir el nombre del estudiante. Por ejemplo, Pedro Pérez, por decir algo. Pedro Pérez, voy a suponer que Pedro Pérez pertenece al grupo 121 y que la letra seleccionada es la letra C. Una vez diligenciemos esos datos, que es lo primero que debemos hacer, hacemos doble clic aquí en la parte derecha y lógicamente va a quedar guardada nuestra información. Eso es lo primero que hay que hacer. Registrar el nombre del estudiante, el grupo del estudiante y el tipo de letra seleccionada por el estudiante. En segundo lugar, nos va a decir que vamos a utilizar. ¿Sí me escuchan, por favor? Adelante. Profe, sí, es ¿Podría, que... por favor, devolverse donde cómo subimos el archivo? Claro que sí, con el mayor gusto. Voy a ir nuevamente y voy a tratar de hacerlo un poco más despacio, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ingresar a Google normal y escribimos Colab. Al escribir Colab, nos va a aparecer esta referencia, Colab con Google, que es para poder trabajar en la nube, comandos o archivos de codificación de Python. Una vez escribamos y nos aparezca la referencia, hacemos clic allí. Observen que al hacer clic en la parte inferior nos va a aparecer abrir un nuevo notebook o abrir Colab. Así que en el margen izquierdo hacemos clic
donde dice abrir Colab. Una vez ingresemos, nos vamos hacia la parte inferior izquierda, aparece una opción que dice subir. Y donde dice subir, bien sea que le demos clic en explorar para buscar la dirección de lo que nosotros vamos a subir, que también se puede hacer, o en su efecto, desde la dirección o desde el directorio de la carpeta arrastramos el archivo. Así que anteriormente lo hice arrastrando, ahora lo voy a hacer haciendo clic en la plantilla. Abrir y esperamos a que nos cargue. Muy bien. ¿Hasta allí vamos bien o alguna duda con relación a cómo subir el notebook? Bueno, No, si señor, no está bien. hay... Ok, perfecto, gracias. Enseguida, una vez subamos nuestro cuaderno de Python, por así decirlo, lo que debemos hacer es doble clic donde dice el nombre del estudiante. Automáticamente ya nos va a permitir poder editarlo. Colocan el nombre de ustedes. Yo voy a colocar, por ejemplo, Pedro Pérez. Pedro Pérez. Deben anotar el grupo al cual ustedes pertenecen. Yo voy a suponer que Pedro Pérez está en el grupo 121 y que la letra seleccionada es la que ustedes eligieron y anunciaron previamente en el foro. Y en esto quiero ser enfático. La guía no dice que ustedes deben escoger exactamente la que escogieron en la fase 2. Sin embargo, los que están siendo asesorados por el profesor Alexander, él me ha pedido que les manifieste que pueden continuar con la misma letra seleccionada en la fase 2 si ustedes así lo prefieren. Quien no quiera cambiar sabe que debe anunciar por el foro antes de que otro compañero la seleccione. Así que ustedes son libres si quieren continuar, pero deben manifestarlo a través del foro. Una vez editemos esa parte del encabezado, hacemos doble clic nuevamente donde dice inferencia estadística o en la parte derecha. Observen que ya la información se ha guardado y lo que hacemos es desplegar el cursor y nos vamos a encontrar con las librerías que vamos a utilizar para poder correr o ejecutar los códigos que ya están creados. Es decir, ustedes no necesitan crear códigos. Y básicamente entre los 9 y 10 bloques que vamos a encontrar, ya todo está codificado. El trabajo de ustedes se va a limitar simplemente a correr cada uno de esos bloques que están allí. Por ejemplo, aquí vemos en la parte izquierda de la librería nos encontramos con un símbolo que lo que nos dice o la referencia que aparece es ejecutar la celda, es decir, nos va a correr o nos va a declarar todas las codificaciones que nosotros tenemos. Entonces, en primer lugar, lo que hay que es declarar las bibliotecas que ya la tenemos. Lo único que nos limitamos es a correr, haciendo clics allí. Esperamos que internamente Google Colab cargue las librerías que vamos a utilizar. Una vez, cuando yo me doy cuenta de que todo está bien, cuando me aparece el chulo de color verde. Es decir, en estos momentos ya mi cuaderno ha cargado las librerías que vamos a utilizar para poder hacer las pruebas estadísticas que necesitamos. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con algo que dice esto que ustedes ven en color verde, son los comentarios. En color verde con el símbolo de numeral son los comentarios que se utilizan en el cuadernillo. Lo que hace es darnos una referencia de qué es lo que va a hacer. Y observen que después de haber escrito el nombre, después de cargar la librería, esto que vamos a hacer a continuación es supremamente importante. Es decir, si fallamos en esto, no podemos hacer las pruebas. ¿Qué debemos hacer? Escuchen bien. Todavía no podemos darle clic en correr porque debemos cargar nuestro conjunto de datos o la muestra o lo que se conoce como el dataset o el dataset. Así que en el margen izquierdo hay una carpeta que dice archivos, hacemos clic allí y vamos en la parte superior donde dice cargar archivos al almacenamiento de sesión. ¿Qué vamos a cargar allí? En los foros, cada tutor ya les compartió el conjunto de datos, es decir, el dataset de la muestra. Ese es el que vamos a cargar. No vamos a cargar ningún otro archivo.
Lo cargamos y le damos clic en abrir. Le damos a aceptar y una vez lo carguemos, lo que va a hacer ahora es tomar la información que está en el archivo .xlsx, que es un archivo de Excel, y lo va a trabajar o lo va a insertar dentro de nuestro bloque de códigos. Eso es lo que va a hacer. Así que no tenemos que modificar absolutamente más nada, simplemente dar clic en correr. Y automáticamente, miren, ya me cargó toda la información que está contenida en el conjunto de datos de la muestra. Eso es lo que hay que hacer. Posteriormente, pasamos donde dice el bloque 2 y lo que nos vamos a limitar a hacer, oígase bien, es hacer clic donde dice ejecutar. Vamos a ejecutar el bloque 2. Allí nos da una explicación breve de qué es lo que está haciendo. Posteriormente pasamos a ejecutar el bloque 3. No tenemos que hacer más nada porque internamente el programa lo hace de forma automática. Continuamos con los demás bloques. Bloque 4. Pasamos al bloque 5. En el bloque 5 es un recordatorio, oígase bien, de las variables con las cuales nosotros vamos a trabajar. No vamos a trabajar con todas las variables, es con la letra que ustedes seleccionaron previamente. Así que yo escogí la letra C y esa es la que vamos a trabajar para el ejemplo. Seguimos aquí donde dice bloque 6, es la elección del ejercicio. Le damos correr y aquí se nos descarga un recuadro donde vamos a insertar la letra que nosotros elegimos y hacemos clic en Enter. Una vez hagamos clic en Enter, ya automáticamente el cuaderno, la codificación entiende que esa fue la letra que seleccionamos. Una vez hagamos eso, pasamos al bloque 7, que nos va a aparecer el diagrama de cajas y bigotes o el famoso box plot. Hacemos clic en correr y miren que ya tenemos el primer gráfico y este gráfico lo que debemos hacer es tomarle una captura y vamos a la plantilla de Excel que tenemos donde dice diferencia de medias y lo que hacemos es insertarlo allí. Para poder tomar la decisión es importante que nosotros conozcamos a qué hacía referencia cuando ustedes miraron la codificación, la letra C. La letra C hace referencia a comparar el tiempo de espera entre lunes y viernes. Observen que por lo explicado teóricamente por el profesor César, aquí no tenemos una dirección, no nos hablan de que es mayor, no nos hablan de que es menor, por lo tanto la prueba que asumiremos en esos casos, cuando ustedes no vean explícitamente las palabras mayor o menor que o igual, asumimos que la prueba con la que vamos a trabajar es la prueba bilateral. Así que, como es una prueba bilateral o de las dos colas, lo que nosotros vamos a hacer es tener mucho cuidado a la hora de plantear nuestras hipótesis. Como quiera que la letra C dice, les repito, comparar tiempo de espera entre lunes y viernes, vamos al Excel y lo que hacemos es plantear nuestras hipótesis. Mi H0 significa que no hay diferencias significativas entre el tiempo de espera entre lunes y viernes. Ya les hemos manifestado una y otra vez que H0 implica que no hay diferencias significativas. Y si no hay diferencias significativas, eso implica que el tiempo de espera entre lunes y viernes son iguales. Miren aquí el planteamiento de H0. El HA o la hipótesis alterna es todo lo contrario. Si H0 dice que son iguales, HA vamos a plantearlo en que son diferentes. Una vez planteemos nuestras hipótesis, nula y alterna, pasamos a escribirla en forma simbólica y aquí vamos a pegar la captura del gráfico del box plot o el diagrama de cajas y bigotes. No les he explicado en qué consiste esto, les voy a dar una pequeña radiografía y es que el diagrama de cajas y bigotes básicamente lo que nos sirve es para mirar si hay dependencia o independencia entre las variables. Repito, no es una prueba formal porque para ello necesitamos el p-valor, ¿sí? Esa probabilidad entre 0 y 1, que toma esos valores, que ese sí es una prueba formal. Pero gráficamente, ¿qué podemos observar? Bueno, todo lo que está dentro del recuadro azul, dentro de las cajas, contiene el 50% de nuestros datos. Lo que está por debajo y por encima de nuestras cajas
es lo que se considera valores atípicos. Así que lo que está encerrado en la región de color azul nos habla acerca del comportamiento de la dispersión de nuestros datos. Esa línea que ustedes ven allí, que divide cada una de las cajas, es lo que se conoce como la mediana. Sabemos que la mediana es una medida de tendencia central que divide en dos partes porcentualmente iguales nuestro conjunto de datos. Un 50% menor que él y un 50% mayor que él. Así que el comportamiento que nosotros vamos a comparar aquí es lo que sucede entre lunes y viernes. Observen que la mediana, la línea de la mediana, para el viernes está por encima de la del lunes. Lo que nos lleva a pensar, escuchen bien, gráficamente, nos llevaría a pensar de que sí hay diferencias significativas. Y al haber diferencias significativas, uno pudiera intuir, oígase bien, de que va a rechazar H0, pero eso no lo sabemos. Repito, la gráfica solo nos da ideas de algo, pero no es una prueba formal. Así que debemos finalizar nuestras pruebas. Y para ello pasamos al bloque 8, simplemente lo ejecutamos, hacemos clic, pasamos al bloque 9, igualmente hacemos clic sobre él para que instale las librerías necesarias para poder aplicar la prueba Z. Pasamos finalmente al bloque 10, que es donde nos va a arrojar el resultado de la prueba Z y nos va a mostrar el p-valor. Hacemos clic y miren que a esto hay que tomarle captura. Una vez le tomemos captura, vamos a nuestro archivo de Excel y lo pegamos allí. ¿Cómo tomamos la decisión? La decisión la tomamos basada en el p-valor. Así que claramente dice, para que no nos vayamos a confundir, dice aquí, si el p-valor es menor que el 5% o 0.05, hay diferencias significativas entre los grupos. Esa es como una información, pero nosotros vamos a trabajar es con lo que está aquí, que es el Z prueba y el p-valor. El p-valor nos está dando 0.64. Eso es un claro indicativo de que es mayor que el nivel de significancia. Recordemos que la significancia es ese es el error de tipo 1 o la probabilidad de rechazar H0 cuando esta es verdadera. Así que el p-valor me está mostrando que es más grande que el nivel de significancia y al ser más grande, la decisión claramente es de no rechazar H0. Yo les dije que gráficamente uno pudiera concluir que hay diferencias significativas y que va a rechazar H0, pero el p-valor es la prueba formal y la prueba determinante. Entonces, aquí claramente no rechazamos y la conclusión es con una confianza del 95 y una significancia del 5 y una muestra para el ejemplo que estoy haciendo, tomé 100 observaciones para no hacer exactamente que le corresponde al que escogió la letra C. Así que no le va a dar exactamente lo que yo estoy haciendo aquí para este ejemplo. Por lo tanto, con esa confianza, con esa significancia y con esas observaciones, no tenemos evidencia suficiente para rechazar H0, por lo cual concluimos abrazando H0. Y abrazar H0 significa que el tiempo de espera promedio es igual entre los lunes y los viernes. Es decir, que no hay diferencias significativas entre las variables. Y esa es la forma de nosotros realizar la prueba para la diferencia de medias, utilizando el cuadernillo o el notebook de Python mediante la asistencia de Google Colabs. No sé si hay alguna pregunta, estoy atento para responderla. Profe, por el chat no hay ninguna pregunta. Gracias, profesor. Profesor, ¿por qué toma sábado y domingo entre la muestra? Si debe comparar lunes a viernes. ¿Por qué tomé sábado y domingo? Sí, señora. A ver. El cuadro de bloques. No, lo que pasa es que el cuadro de bloques me muestra el comportamiento del tiempo de espera en todas las semanas, ¿sí? En todos los días de la semana. Y ya yo me quedo únicamente con lo que sucede entre lunes y viernes, ¿vale? A ustedes les va a parecer también así, porque está alojado en el sistema toda la información del conjunto de datos. Y de allí únicamente comparamos lo que necesitamos, ¿ok? Ya, ok. Perfecto. Bueno, entonces, después de explicar, si no hay más preguntas, vamos a pasar
a la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. En el caso de las proporciones, sabemos que vamos a trabajar con lo que tiene que ver con las categorías. Así que el análisis es muy similar. Ya les voy a explicar qué hacemos. Voy a hacer lo mismo desde cero. Escribimos en Google el Collatz, abrimos nuestro libro, subimos, oígase bien, pero esta vez ya no vamos a subir el anexo 2, que es diferencia de medias, sino el anexo 3, que es diferencia de proporciones. Y con ese es el que vamos a trabajar ahora. Básicamente es lo mismo que hicimos con la anterior, solo que acá no nos va a aparecer el diagrama de caja y bigotes, sino que nos va a aparecer un gráfico de barras. Lo mismo, así que modificamos, colocamos el estudiante, por ejemplo, Pedro Pérez, voy a suponer que está en el grupo 121 y que la letra seleccionada es la E. Estoy haciendo suposiciones. Hacemos lo mismo, invocamos las librerías, las que aparecen allí, todas esas librerías que son las que vamos a utilizar. Es como cuando usted va a una biblioteca y lleva una lista de libros que se va a leer o los que requiere para hacer la actividad. Es exactamente lo que está haciendo aquí el notebook, pero lo está haciendo por nosotros. Así que esperamos que internamente él nos cargue las librerías necesarias para poder hacer las pruebas. No nos olvidemos de cargar el conjunto de datos. En cada prueba, oígase bien, hay que cargar el conjunto de datos. No podemos pretender que como ya lo cargamos en la anterior, no es necesario, porque si no lo cargamos, ¿qué va a pasar? Miren qué va a pasar si no lo cargamos. Yo le voy a dar clic allí. Vamos a ver qué me muestra. Miren que me está mostrando error. Dice archivo no encontrado. Entonces, si hacemos clic en correr sin haber cargado el conjunto de datos, vamos a tener dificultades. ¿Cómo superamos esto? Cargando el conjunto de datos. Así que en la parte izquierda hacemos clic en archivos. Nuevamente, cargamos el mismo conjunto de datos. No es otro, es el mismo archivo de Excel. Le damos en abrir, le damos en aceptar y ahora lo que va a hacer es cargar nuestro conjunto de datos. Miren que ya se supera el error. Muy bien, después de haber superado ese error, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos haciendo clic en correr cada uno de los bloques hasta que lleguemos a los bloques en los cuales nos toca tomar decisiones. Corremos el bloque 4, que es limpieza de datos, y aquí yo les dije o les manifesté que iba a escoger la letra E, diferencia en uso de transporte público en el norte y en el este versus el este. Así que activamos el bloque 6, escogemos o introducimos la letra, damos clic en Enter y automáticamente nos vamos a el bloque 7, que es verificación de datos y conteo. Hacemos en correr, allí nos da una radiografía de las observaciones que hay en el tamaño del grupo de la zona norte y en el de la zona este. Vamos al bloque 8, en este caso, repito, no tenemos diagrama de caja y bigotes. Vamos al bloque 8 y aquí lo que tenemos es la aplicación para la diferencia de proporciones. Observen, antes de ir a interpretar los resultados, debemos plantear nuestras hipótesis. Así que vamos y planteamos la hipótesis. Nos dicen diferencia en uso de transporte público norte versus este. Recordemos que H0 significa que no hay diferencias significativas, es decir, que la proporción de usuarios en el uso de transporte público es igual en el norte que en el este. La hipótesis alterna sería todo lo contrario, no es igual o es diferente, o al menos uno de esos valores es distinto a los demás. La planteamos simbólicamente, el igual para H0, diferente para H1, y lo que tenemos que hacer aquí es ubicar el diagrama de barra. ¿Cómo nos sale el diagrama de barra? Haciendo clic en el último bloque, que es visualización gráfica de las proporciones. Una vez hagamos la captura y lo peguemos, pues lo que podemos intuir gráficamente es que el comportamiento va a ser muy similar. No se nota mucho la diferencia entre el transporte público, la proporción de usuarios que usan el transporte público
en la zona norte que en la zona este. Pero no nos olvidemos que no hemos interpretado aún nuestro p-valor. Observen que hay que tomarle captura a esta última parte, a este último bloque. El de la gráfica ya lo hicimos y acá en la plantilla de Excel nos pide capturar el último bloque con los resultados obtenidos en el notebook que trabajamos en Google Colab. Eso es lo que hacemos, le tomamos captura y ya con eso podemos tomar la decisión. La decisión basada en el p-valor. Miren que el p-valor me está dando 0.5 y ese p-valor de 0.5 es mayor que el nivel de significancia. Como es mayor que el nivel de significancia, la decisión es que no rechazamos H0. Y gráficamente ustedes lo pueden ver, gráficamente la proporción es igual, es lo que podemos intuir. Pero ya con la prueba formal del p-valor tenemos herramientas y pruebas estadísticas para reforzar esa afirmación que estamos viendo visualmente. Por lo tanto, la decisión es no rechazar H0 y la conclusión sería que no hay evidencia suficiente o no hay diferencias significativas en la proporción del uso de transporte público entre el norte y el este. Lógicamente hay que decir que con un nivel de confianza del 95%, con un nivel de significancia del 5%, nosotros podemos tomar, junto con el tamaño de muestra, en este caso es de observaciones, para transporte público en el este y en el norte, es que tomamos esa decisión y basado en esa decisión es que estamos tomando la conclusión. Así que mencionar el nivel de confianza y el nivel de significancia, algo similar a lo que hicimos acá. No sé si hay alguna pregunta y estoy listo para responderla. No sé si en el chat, profesor. No, señor, en el chat no hay ningún interrogante por el momento. Perfecto, muchas gracias. Es muy similar a lo que hicimos en el anterior, para que lo tengamos presente. Si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a la aplicación práctica de la última prueba, que es el análisis de varianza, que es el que nosotros vamos a trabajar, o el ANOVA para un factor. Así que voy a permitirme, miren que en el caso de la ANOVA hay que tener en cuenta las reglas de decisión. La regla de decisión va a estar basada en el p-valor, al igual que las anteriores, pero también nos podemos apoyar en este gráfico de la distribución F de Fisher, que es una distribución en la cual aparecen zonas de no rechazo y zonas de rechazo. Miren que el comportamiento a la hora de interpretarlo es muy similar a lo que hacíamos con las colas. Esa F que ustedes ven allí es el F crítico, que es el que viene dado por las tablas, mientras que el F prueba es el que vamos a comparar con el F crítico. Si nuestro F prueba es más pequeño que el F crítico, es decir, está a la izquierda, estaríamos en una zona de no rechazo de H0. Igual lo podemos corroborar con el p-valor, que debe ser mayor o igual que el nivel de significancia. Si por el contrario, nuestro valor de F prueba resulta estar a la derecha, ser mayor que el F crítico, estaríamos en la zona de no rechazo, en la zona de rechazo, perdón, y en este caso, en esa zona de rechazo, no podríamos abrazar H0, sino más bien abrazar o aceptar la hipótesis alterna, que también lo podemos corroborar con el p-valor siendo más pequeño que el nivel de significancia. Dicho esto, para que lo tengamos presente, pasamos entonces a la prueba de la ANOVA. En el ANOVA, repito, acá no tenemos que describir nada, solo les puse esta hoja para ilustrarles gráficamente, igual el profe César ya les había dado con antelación la explicación. Entonces, hacemos lo mismo, esto ya uno lo hace, digamos, de forma automática. Abrimos Google Colab, subimos el cuadernillo de Python, subir, hacemos clic en subir, exploramos o arrastramos, como ustedes lo prefieran, hacia el directorio donde tenemos la información
o el cuadernillo y cargamos el anexo 4. No es el anexo 2 ni el 3, sino el 4, puesto que ya hicimos los dos anteriores. Cargamos el anexo 4, que es el que contiene el análisis de varianza o ANOVA. Le damos en abrir y esperamos que cargue nuestro conjunto de datos con codificación Python. Observen que la plantilla es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Modificamos el estudiante, como ustedes ya lo conocen, pues no me quiero detener mucho allí, sino más bien ir a lo que realmente debo mostrarles. Esto ustedes ya lo saben hacer. Cargamos las librerías, eso es fundamental. Si no cargamos las librerías, no podemos hacer las pruebas, porque gracias a esas librerías es que este cuadernillo nos permite hacer las pruebas que tenemos. Una vez carguemos la librería y observemos que esté el OK o el chulo verde, cargamos el conjunto de datos. Miren, cargar el dataset o el dataset. En el margen izquierdo, archivos, buscamos nuestro dataset o conjunto de datos de la muestra y le hacemos clic en abrir. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Una vez lo hagamos, ahora sí le damos clic en correr y ya nos va a aparecer cargado nuestro conjunto de datos. Seguimos, hacemos similarmente, activamos el bloque 2, que nos transforma los valores en enteros, activamos el bloque 3, que hace decodificación de variables categóricas, es decir, nos ilustra la categoría 1 a qué tipo exactamente corresponde de codificación. Por ejemplo, 1 hace referencia a moto, 2 hace referencia a bicicleta en el caso del tipo de transporte, y así para cada una de las 18 variables que nosotros tenemos en nuestro dataset. Pasamos al bloque 4, lo activamos. En el bloque 5 debemos seleccionar la letra. Para este ejemplo podemos escoger de acuerdo a la que ustedes ya habían seleccionado previamente. Quisiera, por ejemplo, mirar si hay diferencias significativas o hay dependencias entre la velocidad promedio en los días lunes, miércoles y sábado. Voy a escoger la letra D para el ejemplo. Activamos y debo escoger la letra. Hacemos Enter y pasamos ahora, después de ejecutar, a correr el bloque 7, que es la verificación de datos. ¿Cuántas observaciones tengo los días lunes, miércoles y sábado? Pasamos a la aplicación de la ANOVA, activamos y corremos. Aquí ya tenemos unos resultados del F teórico, tenemos el F calculado, tenemos lo que se llama el P-valor, mírenlo aquí. Pero antes de eso, nosotros todavía no hemos planteado las hipótesis nula y la hipótesis alterna. Pues bien, hay que recordar, voy a bajar un poco más, aquí ya nos aparece la gráfica, el bloque de visualización para la ANOVA, entre la variable tiempo de espera para los días que nos están pidiendo, que son lunes, miércoles y sábado. A pesar de que nos muestra otros días, debemos detenernos en lo que sucede el lunes, en lo que sucede el miércoles y en lo que sucede el sábado. Y si ustedes analizan entre lunes y miércoles, si miramos los diagramas de caja y la mediana, no están muy por encima. Así que aparentemente, lunes, miércoles y miramos sábado, que a pesar de estar un poquito arriba, lo que nos da a entender es que no habría diferencia significativa. Por lo tanto, gráficamente pudiéramos intuir de que al no haber diferencias significativas, oígase bien, nosotros vamos a abrazar H0 y no lo rechazaríamos. Pero repito, debemos mirar la prueba formal. Aquí tenemos al final del cuadernillo cómo podemos interpretar los resultados y debemos definir las hipótesis. La hipótesis de ANOVA en una vía, es decir, la nula. Aquí tenemos la hipótesis alterna. Entonces, ¿cómo plantear la hipótesis nula? No hay diferencias significativas entre los grupos que se están estudiando, es decir, no hay diferencias significativas entre, podemos modificar y escribir para que ustedes no se vayan a embolatar, simplemente modificar aquí donde dice no hay diferencias significativas entre la velocidad promedio para los días lunes,
miércoles y sábado. Eso es lo que nosotros debemos plantear en nuestra hipótesis nula. Y en el caso de la alternativa, al menos un grupo es diferente, es decir, al menos la velocidad promedio para alguno de los días a los que hacemos referencia, que es lunes, miércoles y sábado, es diferente. Hacemos doble clic y miren que ya planteamos nuestro H0 y nuestro HA. ¿Cómo interpretamos los valores? Aquí hay una explicación breve de qué es el F calculado, que es el valor obtenido en la NOVA, qué es el F teórico, es el que está en la tabla de la F de Fleischer, y el P valor, que es la probabilidad de obtener estas diferencias por azar. ¿Cómo tomamos la regla de decisión? Tenemos dos formas. O utilizamos el F de Fleischer o utilizamos el P valor. Y ya nosotros obtuvimos ese resultado. Mírenlo aquí. Tenemos, por un lado, que nuestro F calculado o nuestro F prueba es 0.4213 y nuestro F teórico es de 3.0902. La pregunta que yo les hago es, ¿F calculado es menor o es mayor que el teórico? ¿Qué dicen ustedes? Es mayor, mayor. Miren el F calculado, 0.4213 y miren el teórico, 3.0902. ¿Quién es mayor? ¿El F calculado o el F teórico? El F teórico. El F teórico. Entonces, como el F calculado, oígase bien, es más pequeño que el F teórico, estaríamos en la región de no rechazo. O en pocas palabras, si miramos el P valor, que es de 0.6588, aun cuando aquí ya les estaría mostrando, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, ahí ustedes tienen una ayuda extra. Ya estaría mostrando, no se rechaza la hipótesis nula, pues no hay evidencia suficiente para afirmar que existan diferencias significativas. Ahí ya tienen la ayuda necesaria. Pero lo pueden corroborar comparando el F calculado, que es el que tenemos aquí, con el F teórico. Si este es más pequeño que el F teórico, pues no se rechazaría H0, es decir, no habrían diferencias significativas. Por lo tanto, ya podemos concluir al final que es para redactar la interpretación. Así que aquí hay un ejemplo de cómo redactar la interpretación y cómo concluir. No se asusten, para poder modificar esto apenas hacemos doble clic. No se asusten y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de redactar. Simplemente nos fijamos donde aparezca lo que hay que redactar. Aquí dice, ejemplo de redacción, quien vea que se vaya a enredar haciendo esa redacción, yo les aceptaría que lo haga en un anexo de Excel y le coloque allí conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué les hago ese énfasis? Porque si modificamos algo acá pues no va a tener tanto impacto con los cálculos. Esto es simplemente de redacción. Simplemente lo que puede ocasionar es que no le corra o no le compile y le muestre algún error. Pero, repito, simplemente es de fijarnos en la parte donde dice redacción de análisis. Eso es lo que vamos a modificar. Entonces, planteamiento del problema. Se realizó una NOVA de una vía para comparar. Aquí colocamos la variable de interés, que es la velocidad promedio, en el ejemplo que les hice, velocidad promedio. Aquí cerramos, velocidad promedio. ¿Qué sería nuestra variable de interés? Entre los grupos, es decir, entre los días lunes, miércoles y sábado. Eso fue lo que nosotros hicimos, lunes, miércoles y sábado. ¿Cuáles fueron los resultados? El análisis mostró un estadístico F calculado de, ya nosotros sabemos ese F de qué fue, miren aquí, si quieren simplemente hacemos clic en copiar y pegar o anotamos los datos y los digitamos, 0.4213, voy a hacer aquí en seleccionar, lo que hacemos es copiar y venimos acá y lo pegamos, aquí lo tenemos. Entonces,
el F calculado de, aquí colocamos ese valor, 0.4213, 0.4213, .4213, 0.4213, nos debe aparecer regálenme un segundito. Bueno, aquí lo tenemos, F calculado de 0.4213 con un p-valor de, apenas es modificar el p-valor que nos dio, lo buscamos de 0.6588. 0.65, aquí con un p-valor de 0.6588 y un F teórico o el F crítico, creo que es de 3.02, 3.02. Vamos a verificarlo. Verifiquémoslo. 3.0902. Ese es el valor que nos dio. Venimos 3.0902. La decisión, ¿cuál fue? Aquí nos aparece la decisión que tomamos. Si p-valor es menor que el nivel de significancia, se rechaza, pero en nuestro caso el p-valor fue mayor, así que no se rechaza, estamos en este caso, y podemos concluir básicamente, aquí explicamos en términos prácticos que la velocidad promedio para los días lunes, miércoles y sábado es igual. Es decir, no existen diferencias significativas a la hora de comparar la variable velocidad promedio distribuida en los grupos lunes, miércoles y sábado. Y allí concluimos. Ahora, hay algo que se me escapaba y me acabo de acordar, y es el hecho de cómo guardar este archivo, porque este archivo a ustedes les va a tocar subirlo. ¿Sí? ¿Cómo guardar este archivo? Aquí tenemos, bueno, ya la parte de las conclusiones, que es lo que habíamos hecho. ¿Cómo guardamos este archivo? Simplemente en la parte superior izquierda hacemos clic donde dice archivo y vamos a la última opción, una de las últimas opciones, la penúltima, que dice descargar. Y vamos a descargar en formato IPINB, no en formato PI o PY, sino en formato IPINB. Hacemos clic allí y automáticamente ya se nos guarda el libro o el cuadernillo de la prueba que acabamos de hacer. Ya ustedes, ese es el cuadernillo que vamos a tener en cuenta o vamos a subir en nuestras actividades. No sé si hay alguna pregunta, profe César, en el chat o estudiantes, si ustedes la tienen. Estoy presto para responderlo. No, señor, en el chat por el momento no. No sé qué digan los estudiantes, si todo quedó claro. Igual esto está siendo grabado y va a ser compartido a todos los estudiantes para que tengan acceso y sepan cómo realizar las pruebas. Pero si hay alguna pregunta, aquí Sí, estamos prestos para responderla. todo quedó claro, profesor. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Al profe César también, por la participación y por la invitación. Profe César, entonces, el auditorio es suyo. A ustedes, chicos y profe, simplemente desearles feliz noche y que Dios los bendiga a todos. Profe Santier, muchísimas gracias por la explicación, formidable como siempre. Estimados estudiantes, pues no siendo más, esta reunión fue grabada, entonces el día de mañana se les estaré compartiendo a los demás tutores para que se las haga llegar a cada uno de ustedes para que les sirva como insumo para poder desarrollar las actividades de la fase en la que nos encontramos. Muchísimas gracias por la atención y por haber atendido el llamado. Muchas gracias. Muchachos, que pasen buena noche.